agenda del día de hoy, bueno, estamos dando un inicio, vamos a ver el rol del analista funcional, porque bueno, estamos hablando de eso, pero ¿qué es? ¿De qué se trata? Vamos a ver el rol del analista funcional de accesibilidad, porque analistas funcionales, bueno, es un rol que está en todos los equipos de desarrollo, en los proyectos de sistemas, pero el rol de analista funcional de accesibilidad es un rol que tenemos que empezar a solicitar, o que tenemos todos que empezar a pedir, así que también vamos a hablar un poquito de qué se trata, cuáles son esas competencias, de qué se trata ser un analista funcional de accesibilidad. Vamos a explicar qué son los requerimientos funcionales, porque un poco lo del analista funcional se trata, el rol de analista funcional va a trabajar sobre requerimientos funcionales, vamos a explicar qué son los requerimientos funcionales, vamos a hablar de historias de usuario, vamos a hablar de algo que se llama definición determinado. Bueno, el objetivo de hoy es conocer cómo, desde el rol del analista funcional, debemos incorporar la accesibilidad. Tenemos una frase que dice: incluir en el análisis a las personas con discapacidades garantiza que se tengan en cuenta sus requisitos. En toda nuestra clase se va a tratar de esto, de cómo las cosas que nosotros como usuarios necesitamos para los sistemas sean consideradas, y si no son consideradas los grupos diversos, las personas con discapacidades, difícilmente van a ser elaborados sistemas con estas necesidades. Entonces, a lo largo de toda esta clase vamos a tratar de explicar por qué, cómo se puede lograr y bueno, cómo vamos a poder obtener sistemas accesibles. Hoy vamos a ver el rol del analista funcional. Es un rol que está muy presente en las tareas en el área de tecnología, de IT, tecnología y la información. Vieron que en los proyectos de tecnología, cuando se implementa, cuando se hace un producto, hay que analizar, hay que ver qué requerimientos se hacen para luego comunicárselo a los programadores para que luego los construyan a ese producto. Acá voy a repasar punto a punto qué es el analista funcional. En primer lugar, hace el relevamiento y análisis de los procesos involucrados en los negocios. O sea, en lo principal, en los negocios de tecnología o de software. Es el nexo entre los usuarios, a la persona usuaria final del producto, de la herramienta tecnológica, y el equipo técnico, ya sea programadores, desarrolladores, eso. Y es la persona que también define el requerimiento con el fin de responder a las necesidades del usuario cliente. ¿Ah? Estas son 3 puntos importantes a tener en cuenta acerca del rol del analista funcional. En la siguiente lámina vamos a especificar qué hace el analista funcional en accesibilidad. La misión es establecer los requisitos accesibles, es decir, que yo como analista funcional tengo que verificar que se cumplan con los principios de la WCAG, que es la Web Content Accessibility Guideline, y las leyes de accesibilidad de cada país. O sea, yo si tengo que hacer un producto, tengo que verificar que este producto cumpla con estos principios de accesibilidad. El siguiente punto es que su visión tiene que estar puesta en todas las personas. Las tareas y responsabilidades del analista funcional. Voy a enumerar 3 que son muy importantes. En primer lugar, es entender y establecer los requerimientos de accesibilidad del usuario. Es decir, yo tengo un producto, ¿sí? Y me tengo que enfocar, bueno, en quién lo va a usar, en el usuario, y tengo que entender, bueno, qué requerimientos de accesibilidad tiene que cumplir para que este usuario lo utilice, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a diseñar una página web y el usuario es una persona con discapacidad visual,
bueno, ¿qué requerimientos tengo? Que la página sea accesible. Bueno, ya es utilizar, por ejemplo, voy a ir con un ejemplo, texto alternativo o no sé, que sea un producto utilizable, accesible para la persona con discapacidad visual. Otro ejemplo, hago un video, bueno, para que sea accesible para personas con sordera e hipoacusia, agrego subtítulos. Estoy dando pequeños ejemplos de cotidiano para que tengamos una idea. La segunda tarea es comprobar el cumplimiento de los requerimientos de accesibilidad en el producto final. ¿Sí? A medida que vamos haciendo el producto, o sea, se va desarrollando, yo como analista funcional tengo que ir probando, verificando que se estén cumpliendo los requerimientos. Y tercero es detectar las posibles barreras de accesibilidad del producto final. Por ejemplo, si yo voy a lanzar o hago una herramienta tecnológica, tengo que ver que esa herramienta realmente sea accesible para personas con discapacidad visual. Tengo que ver si esta herramienta, por ejemplo, puede ser utilizada por una persona que usa lector de pantalla o alguien que no puede utilizar el teclado, el mouse. Hay una persona con discapacidad motriz, tiene que usar el mouse. La herramienta puede ser navegada por teclado y así. Esas son unas posibles barreras. Y acá una frase que hay que tenerla en mente es: tu misión será preguntar hasta comprenderlo. El rol como analista funcional, si bien dije antes, tenemos que estar conectados con el usuario y también con el programador. Tenemos que tener siempre presente las dos personas, porque somos el nexo. Que acá voy a mencionar las competencias del rol. Las más importantes. La escucha, es ponerse en el lugar de la persona, del usuario final. La persona tiene alguna discapacidad, tiene discapacidad auditiva, tiene discapacidad visual. ¿Qué necesidades tiene o qué precisa la persona? Iniciativa, no esperar a que algo ocurra por sí solo, es buscar, bueno, a ver, tengo que, bueno, no quiero saber cómo es que una persona navegue con un lector de pantalla. ¿Cómo hago? Investigo por mi cuenta. ¿Cómo hago para que, a ver, es una posible barrera? Bueno, ¿cómo es posible hacer algo accesible y que que no se encuentre con esa barrera? Interlocutor, hay mucha interacción entre el usuario final porque se le pregunta qué necesita, qué es lo que quiere y comunicárselo al equipo técnico. Esta persona tiene estas necesidades. Y lo mismo el equipo técnico. Yo te puedo producir esto y esto y yo traducirlo en no lenguaje de programación, pero traducirlo en lenguaje cotidiano a la persona usuaria, que es lo que se puede hacer. Hay mucha interacción. Y después, reconocer los múltiples puntos de vista. Como mencioné en el primer punto, te escucha. Bueno, a ver, tengo el punto de vista de una persona con discapacidad auditiva, tengo el punto de vista de una persona con discapacidad visual y así. También eso, tener un abanico grande de posibilidades y trabajar con la colaboración. Acá hay mucho trabajo en equipo, porque al ser un nexo entre el usuario y el equipo técnico, por ahí no se lleven bien o dicen, no, yo quiero A, pero yo te puedo hacer B. Bueno, hay mucho de negociación, de, bueno, ¿cómo podemos trabajar juntos para lograr un A-B? Y bueno, un producto accesible. Bueno, todo lo que Maru estaba contando de cómo, cuál es el rol del analista funcional, es para poder trabajar en los requerimientos del usuario. Tenemos una lámina que dice cómo trabajamos sobre los requerimientos del usuario, y hay muchas formas de poder trabajar en los requerimientos. También vamos a decir qué significa.
pueden ser requerimientos funcionales, historias de usuario, que se dice en inglés user story, y la definición determinado, que en inglés es definition of done. Lo menciono en ambos idiomas porque por ahí es difícil interpretarlo en inglés, pero también para que sepan cómo encontrarlo, cualquier cosa si alguien lo necesita. Bueno, requerimientos funcionales. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Son descripciones explícitas del comportamiento que debe tener una solución de software y qué información debe manejar. Los requerimientos funcionales son aquellas funciones que nosotros queremos que tenga un determinado sistema o una solución informática o una aplicación, pero las hacemos a veces de una manera muy abstracta, de una manera de muy alto nivel se dice, y necesitamos para poder llevar a lograr tener el sistema terminado, llevar estas ideas a un plano más detallado, más explícito. Puede parecer una tarea un poco sencilla. Supongamos, tenemos un usuario o un cliente y o un amigo nuestro, y esa persona nos dice, tengo una gran idea de desarrollar un sistema para, por ejemplo, venta de productos online, artículos de librería, por ejemplo. Entonces, claro, decís, bueno, uno ya se imagina, ¿no es cierto?, cómo existen productos de esta forma, sistemas de esta forma, uno ya tiene más o menos una idea de a lo que uno puede apuntar. Pero desde tener la idea a tener algo concreto y terminado, hay muchos pasos en el medio. Hay que seguir, no sé, recetas, hay que seguir procedimientos, hay que hacer cosas para que eso pueda terminarse, pueda lograrse, y es ahí donde va a intervenir, y es muy importante el rol del analista, porque desde ese amigo nuestro que nos está contando qué idea fantástica tiene para realizar una aplicación o resolver determinado problema a través de una solución informática, tenemos que poder, bueno, detallarlo, y para eso nos va a ser muy importante el rol del analista. Bueno, para poder, digamos, llevar a un bajo nivel en detalle estos requerimientos, estas listitas de funcionalidades que queremos que el sistema haga, que esta idea de nuestro amigo, bueno, del negocio de artículos de librería, de la venta de productos, necesitamos seguir una listita, una serie de preguntas. La primera, ¿qué es? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que quiere hacer nuestro amigo? ¿Y cómo van a interactuar los usuarios finales con esta idea que tiene nuestro amigo? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, y lo vamos a seguir al ejemplo a lo largo de estas preguntas para que no nos mareemos tanto, pensemos, nuestro amigo nos dice, o un cliente, quiero hacer un sistema de venta de productos de artículos de librería. Eso es lo que quiere. Bueno, van a empezar a haber un montón de preguntas en el medio, ¿no es cierto? Porque es como muy abstracto, la idea es muy grande, o muy, digamos, muy ambiguo, ¿no? Y después tenemos que pensar, bueno, ¿cómo van a interactuar los usuarios finales con esta página de venta de artículos de librería? Y ¿qué son usuarios finales también, no? Es una pregunta que vamos a tener que hacernos. ¿A quiénes consideramos como usuarios finales? ¿O qué significa usuarios finales? Entonces hay un montón de preguntas que van a empezar a surgir que nuestro amigo quizás no tiene en cuenta al momento de tener su idea, la concepción de esta primera idea que tiene, y va a tener que ayudar, lo vamos a tener que ayudar, ¿no? Le vamos a hacer un par de preguntas a nuestro amigo para que su idea empiece a tomar forma, su idea empiece a empieza a tener accionables, empieza a hacer una listita de primero hago esto, después tengo que hacer esto para poder tener mi sistema de venta de artículos de librería funcionando. Entonces, ¿quién lo hace? Que es la segunda pregunta.
lo van a hacer los analistas de sistemas, lo van a hacer los analistas funcionales, no solo, lo van a hacer en equipo. Siempre es un trabajo colaborativo, porque el analista funcional es un rol, como contaba Maru, que trabaja de manera colaborativa, y es un rol que no tiene la verdad absoluta de la mente de mi amigo. O sea, yo no sé todavía todo lo que mi amigo pretende de estos objetivos que quiere para su sistema de artículos de librería. No lo sé, no lo conozco, no vivo en la cabeza de él. No puedo suponer tampoco cosas. Entonces, bueno, el analista va a hablar con él para empezar a hacer preguntas, para poder empezar a detallar tareas, para bueno, poder realizar su sistema, y además trabajar en equipo con los desarrolladores, con los diseñadores, con la seguridad que quizás tenga que tener el sistema. Va a haber reuniones con mi amigo para poder hacerle todas estas preguntas, y pensemos que es el analista sistema con varias personas juntas, llevando y trayendo información, tratando de que todos comprendamos lo mismo, de que todos entendamos lo mismo, y cuando llegue ese momento en el que no hay dudas de todo lo que quiere mi amigo para su sistema de artículos de librería, entonces vamos por buen camino. ¿Por qué es importante que estén los requerimientos funcionales definidos, o que exista este rol y que se hagan los requerimientos funcionales? Porque pensemos que ya que estamos trabajando en hacer un sistema para llegar a una solución o satisfacer una necesidad, no sé, y hacemos un diseño del sistema y trabajamos tanto, pensemos que si trabajamos con una base que no es segura, habiendo interpretado mal los pensamientos de mi amigo o las cosas que mi amigo quería hacer, entonces estamos dando una solución errónea y no le va a terminar sirviendo a nadie, porque estamos apuntando mal, digamos, apuntando mal la idea, apuntando mal el barco, apuntando el objetivo. Quizás como analista funcional, si no hice las preguntas que tenía que hacer, si no fui orientando, comprendiendo, interpretando las ideas de mi amigo, entonces el objetivo final no va a ser el deseado y no va a funcionar. O posiblemente funcione si está bien desarrollado, pero no va a hacer lo que tenía que ser, no va a cumplir su objetivo. Bueno, hay unos pasos para poder establecer y generar requerimientos funcionales y trabajar en equipo, que consisten en 5. Uno es la concepción, el otro es la indagación, el tercero es elaboración, negociación y validación. Y los vamos a explicar seguimos con el ejemplo. Bueno, nuestro amigo nos cuenta la idea de que quiere vender artículos de librería en Córdoba, capital, porque él tiene un puesto, digamos, tiene una librería al lado de un colegio, pero puede tener alcance, porque supongamos que es importador o porque se maneja muy bien, puede tener alcance a las universidades de Córdoba, puede tener alcance a otros negocios, le puede vender a las oficinas, le puede vender insumos de librería a los hospitales, a los colegios que tiene cerca, pero claro, no tiene un alcance a tantos puntos de venta debido a que no tiene un sistema web, supongamos. Entonces su interés viene a partir de ahí, ¿no es cierto? Bueno, esa es la concepción. Él tiene una idea de hacer una web porque tiene determinados intereses, y ahí empieza a formarse la idea y es la concepción. Se junta con un analista de sistemas porque tiene esa idea, pero bueno, hay que llevarla a tierra, hay que empezar a ver, bueno, cómo paso de tener mi idea a hacerlo realidad. Entonces se junta con un analista de sistemas, un analista funcional. El analista funcional empieza la etapa de indagación. En la etapa de concepción, en la primera, definen el alcance. Bueno, yo quiero que mi página web,
de venta de artículos de librería tenga venta de artículos de librería, un control de stock, que alguien pueda cargar los productos, los artículos de librería, y que se vendan. Y es muy probable, y nos va a pasar mucho en la práctica, ustedes si siguen este camino, tanto como analistas de sistemas, como profesionales de informática, o como del otro lado, como usuarios, que queriendo tener una idea, les va a pasar que sus primeras ideas sean así de generales y así de abarcativas. Pero estas ideas así generales no hacen al sistema. Empieza a haber un montón de preguntas y acá es la etapa de la indagación. Bueno, hay que definir un alcance. ¿Cuántas cosas queremos que tenga nuestro sistema, nuestra página web? ¿Cuántas funcionalidades queremos que tenga? Bueno, el control de stock es una. Que alguien pueda cargar los artículos de librería y les ponga un precio para que se puedan vender es otra. Que los productos se vendan, o sea que haya un botoncito que diga comprar en algún momento, es otra. Pero el analista de sistemas lo va a orientar, va a interpretar lo que este amigo nuestro nos está contando, pero va a empezar a hacer otras preguntas. Por ejemplo, bueno, la persona que va a cargar los productos que vos querés vender, ¿cómo lo va a hacer? Va a tener un usuario, va a tener una contraseña. Las personas que van a comprar también necesitan registrarse o loguearse para poder hacer estas compras. El control de stock, ¿cómo lo querés manejar? ¿Querés que se te avise una alarma, una alerta, para avisarte de que te estás quedando sin determinado producto? Y así un montón de preguntas que van sumando a la lista de funcionalidades y de tareas que nuestro sistema va a querer, o sea, que nuestro amigo quizás al principio no lo imaginó, no contempló que un sistema implica quizás también ir agregando estas otras funcionalidades, otras tareas. Así que por ahí, y espero que con este ejemplo esté quedando un poco claro cómo uno, como analista, porque es importante el rol, va a ir haciendo preguntas. Quizás nos podemos llevar ese concepto de que si de toda esta clase queda este concepto solamente, por ahí es muy importante, que el analista funcional es quien va a hacer todas las preguntas necesarias para que todos los que formamos parte del equipo de trabajo, comprendamos exactamente lo que el cliente o nuestro amigo está pretendiendo. Pero además, es quien, el analista de accesibilidad, va a incluir y no va a hacer olvidar de ninguna manera a nuestro amigo de que incluya como usuarios, como potenciales clientes incluso, a todas las personas, a todo el universo de personas. Que no se olvide, por favor, de incluir que en su sistema, su página web, contemple la accesibilidad. ¿Cuál es el producto final? Es la otra pregunta que se hace sobre los requerimientos funcionales. ¿Qué es lo que el analista funcional tiene que entregar? El analista funcional tiene que entregar como producto final un documento. La verdad que va a depender de cada equipo, de lo grande que es el equipo, la empresa, de las leyes, lo que quieran, de la organización. Pero con que entregue un documento donde quede claro todo esto que se estuvo charlando con el cliente, con nuestro amigo, y que todas las partes involucradas en el desarrollo de este sistema lo hayan comprendido y todos estamos hablando de lo mismo, todos entendemos lo mismo, con eso alcanza. Se pueden sumar documentos, que es los que vamos a estar viendo, pero el entregable del producto final es eso, es un documento con toda la lista de las funcionalidades, pero muy detallado. Todas las tareitas en secuencia de lo que el sistema tiene que hacer para que funcione. La definición de usuarios, quiénes van a ser los usuarios, qué roles van a tener esos usuarios, qué permisos de seguridad o de etapas van a tener los usuarios. Por ejemplo, lo voy diciendo como para que uno se dé una idea de hasta dónde puede llegar y puede agrandarse el sistema
el análisis de requerimientos, pero quizás es un poco por ahí exagerado para este ejemplo de productos de librería. Pero lo comento, vamos a tener usuarios VIP, por ejemplo. Tengo un comprador de artículos de librería que es una empresa, entonces no me va a comprar 3 lapiceras, me va a comprar 3.000 lapiceras, porque es para toda su empresa. Entonces, para nosotros quizás, para nuestro amigo, es un empleado VIP, y a ese le va a hacer un descuento. Entonces así empezamos, digamos, a sumar funcionalidades, ideas, que quizás nuestro amigo al principio como decía, no se le ocurrió. Entonces, todo esto tiene que estar detallado, comprendido en este documento. Que luego de que el analista hizo todas las preguntas que tenía que hacer, empieza la elaboración de este documento. Empieza luego, cuando ya todos decimos, bueno, hasta acá es el alcance, hasta acá vamos a llegar, estas funcionalidades son las que nuestro sistema va a tener, no más que esto, con esto por ahora nos alcanza como para empezar, como para poner el sitio web al público, para empezar a ver cómo funciona. Empieza la negociación. ¿Qué es esto? Es decir, bueno, mínimo quiero que estas funcionalidades estén en el sistema, estas son prioritarias, estas pueden ser para otra etapa, podemos arrancar con esto, estas pueden ser después. Por ejemplo, es prioritario que los usuarios se registren, porque si no se registran, no tiene sentido el sistema, porque no pueden hacer una compra. Es necesario que definamos en una primera etapa los usuarios VIP, por ahí no. Y eso siempre va a determinar también el tiempo que el sistema nos va a demorar en realizarse, y tiempo y costo, y recursos y todo. Entonces, todo esto forma parte de la etapa de negociación, del análisis de los requerimientos. Y por último, era la etapa de validación, perdón, porque al principio las mencioné, pero no terminé de explicar todas. Y la de validación es que, bueno, teniendo ya un documento y habiendo tenido muchas reuniones con nuestro amigo, con los diseñadores, con el equipo de desarrollo, con todos los involucrados e interesados, presentamos el documento y decimos, bueno, validemos, todos leamos la información, todos estemos atentos, no quedan dudas, estamos todos de acuerdo. Bueno, se valida la información y ahí digamos que ya se puede empezar al desarrollo. ¿Cómo me aseguro que lo hice bien? Es la última pregunta, porque a todos nos pasa seguro que terminamos un trabajo, un empleo, una entrega, o terminamos nuestra jornada laboral, o quizás son docentes y se van a sus casas y preguntan, ¿habré dado bien la clase? ¿Terminé bien? Como un feedback, ¿no? Una devolución, digamos, de nuestro trabajo. Nos hacemos también de nuevo esta pregunta, ¿cómo me aseguro que toda esta definición que yo hice está bien? Que entendí realmente lo que quería mi amigo hacer, y lo ayudé en todo lo que tenía que ayudar, y trabajamos todos de manera colaborativa, como no sé, cubrimos todas las dudas, ¿no? Entonces, la forma de asegurarse es preguntando, hablamos entre nosotros como compañeros de manera colaborativa, que si estamos de acuerdo, si la etapa de validación se realizó, si todos, digamos, cubrimos en todas estas dudas y estamos todos pulgares arriba dándole el ok a que sí, que estamos bien. Ahí con esto traté de explicar qué son los requerimientos funcionales, por qué es importante el rol del analista en esta etapa del armado, del análisis funcional, y había comentado de que otra forma de elaborar requerimientos son las historias de usuario. Bueno, las historias de usuario se usan mucho en desarrollo ágil. Los casos de uso, que no lo explicamos acá, pero se usa más en metodologías tradicionales. Pero bueno, vamos a contar las historias de usuario porque es una manera muy clara y concreta de poder apelar e incluso demostrar y poner la accesibilidad. Y es una manera fácil de poder explicarles a ustedes
y de que todos comprendamos cómo armar requerimientos funcionales. Los asistentes de usuario capturan lo que el usuario hace o necesita que haga el sistema. Es incluir a todo el universo de personas en el armado de requerimientos. Es armar oraciones. Son oraciones sencillas que tienen una forma de escribirse y siempre se repiten. Y te lleva un par de renglones. La verdad que no es mucho, las podemos hacer nosotros en papel, las podemos hacer en un bloc de notas, las podemos hacer en un documento, no importa, pero es el punto de partida, es cambiar el enfoque a todo este análisis de requerimiento, y es una forma, bueno, muy clara, muy concisa de poder expresar algo, de poder dar a entender algo. Entonces, ¿cómo se arman estas oraciones? Se requieren 3 palabras: cómo, quiero, para qué. Y vamos a mostrar ejemplos. Las armamos de esta forma: cómo, ta, 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 y ahí adentro se pone la función del usuario. Entonces, cómo, ta, 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 la función del usuario. Quiero, ta, 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 pongo un objetivo o mi deseo, para que, ta, 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 el beneficio. Cuando digo ta, 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 me imagino como puntitos, o estoy explicando lo que está entre corchetes, ¿no? Bueno, entonces decimos un ejemplo decimos un ejemplo para que quede claro. Un usuario con baja visión. ¿Cómo sería la historia de usuario de esa persona con baja visión? Como usuario que tiene problemas para leer debido a su baja visión, quiero poder agrandar el texto en la pantalla para poder leerlo. Eso es una historia de usuario. Y es un renglón, no me llevo mucho, pero quedó muy claro qué rol es ese usuario, qué tipo de usuario es, qué es lo que quiere y para qué lo quiere. Entonces, un analista puede empezar a describir historias de usuario con distintos usuarios, distintos roles. Acá es muy importante porque la historia de ese usuario, de esa persona que nos estamos imaginando, va a quedar explícita en concreto y redactado en un documento. Entonces va a ser imposible olvidarse de esa persona y de sus necesidades. Otro ejemplo: como usuario con una discapacidad auditiva, quiero que el sistema brinde transcripciones de los videos para que los pueda leer y pueda interpretar toda la información y no me la pierda. Y de esta manera, lo importante de estas historias de usuario es que, incorporemos la accesibilidad en las historias de usuario. No nos olvidemos a nadie, incluyamos a todos, y de esta manera las hacemos muy claras y muy, muy visibles. Terminamos con la definición de terminado. En inglés se dice definition of done. No forma parte de lo que es el análisis de requerimientos, pero es muy importante por ahí tenerlo o incluirlo como analistas, porque es un documento en que es una lista, como una lista de verificación de tareas que estamos todos comprometidos que sí o sí las tenemos que hacer antes de terminar un producto, antes de terminar un sistema. Por ejemplo, si quisieses hacer, voy a decir un ejemplo medio tonto, ¿no? Medio simple. Si vos querés tener una fiesta de cumpleaños, vos te haces una lista de las cosas que querés tener en tu cumpleaños. No sé, por ejemplo, una torta y una piñata. Y, no sé, que vengan tus amigos. Si no vienen tus amigos, no tenés la torta y no tenés la piñata, no puedes hacer el cumpleaños. Es medio privilegiado, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo sencillito. En sistemas pasa lo mismo con la definición de terminado. Vos podés decir que tu sistema está terminado, listo para implementar y que todos lo pueden usar, solo si cumplís una determinada lista de verificación que la armás vos. No hay un estándar de que dice todas las definiciones de terminado ya incluyen estos ítems.
pero lo que nosotros podemos pedir en la definición de terminado es incluir la accesibilidad. Entonces, si yo incluyo la accesibilidad en mi listita de cositas que necesito para poder implementar un sistema, no lo voy a poder terminar hasta que se termine. Entonces, por ejemplo, puedo poner en mi listita de definición de terminados que se cumpla con los requisitos de la WCAG, de las WCAG. Si yo no cumplo con los requisitos, no lo puedo tildar de mi lista, entonces, por ende, todo el equipo comprende que no puedo implementar el sistema si no chequeé eso, si no tilde eso. Tiene que pasar, otro ejemplo, tiene que pasar las pruebas de accesibilidad automatizadas. Sabemos que las pruebas de accesibilidad automatizadas no son lo único y necesario y no nos garantiza de que el sistema sea accesible, pero lo puedo poner como un mínimo requisito. Necesito que estén las pruebas de accesibilidad, que nuestro sistema pase esas pruebas de accesibilidad. Si las pasan, lo puedo tildar, y si no las pasan, no las tildo y no lo puedo implementar. Hay otros ejemplos en la documentación presentada, pero la idea general es, si pueden trabajar e implementar ustedes en sus trabajos una listita de definición de terminado, estaría bueno incluir la accesibilidad en esta listita. Entonces, nadie va a poder implementar un sistema si no cumplimos con ciertas pautas de accesibilidad. También lo podemos implementar, digamos, en nuestras vidas y en nuestros empleos cotidianos, sean de sistemas o no sistemas. Es como una listita de cosas que nosotros queremos hacer para nosotros mismos. Si voy a trabajar en equipo, bueno, tengo que ser empático, tengo que considerar el resto de las personas, ponerme en su lugar. No sé, es como una listita como eso. Perdón, les dejamos por último tips para la elaboración de requerimientos. Incluir a todas las personas en el análisis de requerimientos. Considerar todos los puntos de vista de todas las personas y de todo el equipo. Y por último, indagar. Tener una lista de principales preguntas y partir de allí. A veces tenemos una idea, como nuestro amigo de la librería, que tiene muchas ideas, y es muy grande lo que quiere hacer, pero no sabe por dónde arrancar. Bueno, hagamos una listita de las principales preguntas, de las principales acciones, y partamos de allí.